es algo que nosotros tenemos a nuestro alcance y la intención de la palabra de Dios es que nosotros la podamos cumplir. Y por eso en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a un servidor en lo personal le gusta buscar las definiciones, y por aquí me encontré una definición interesante, tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados, y de hecho la definición es de un diccionario bíblico. Dice: es la palabra clave de la fe cristiana y su contenido creíble. Sin el amor, el cristianismo dejaría de existir y se convertiría en simple conocimiento. La comprensión teológica del amor no parte de la experiencia humana del mismo, ya que ésta ha de considerarse en todo caso como demasiado limitada, en cuanto que está sujeta al límite y a la contradicción típica de la naturaleza creada. Parte más bien del acontecimiento mismo de la revelación, que es en sí mismo amor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta mañana dijimos que es una mañana de triunfo, es una mañana en la cual nosotros estamos viendo la victoria de Dios sobre el principal enemigo, y el principal enemigo de nosotros es la muerte. Y nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos un fin, que es la muerte. Y la muerte es definitivamente la conclusión, dice, de la existencia terrena e histórica del hombre. Es un símbolo de la finitud humana, sufrida de forma impotente y pasiva. No está en manos del hombre poder evitarla. Con ella terminan los procesos biológicos fundamentales, pero también las relaciones sociales del hombre. La muerte es, por tanto, un acontecimiento que afecta a todo el ser del hombre. Y nosotros acabamos de leer en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, y los versos del 55, 51 al 58, donde nos habla acerca del Evangelio de Pablo. Y el Evangelio de Pablo es muy específico, nos dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 8, por ahí le dice a Timoteo, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Nuestra salvación depende de la encarnación, la vida, muerte y resurrección de Jesús. El evangelio depende de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y nos dice que era del linaje de David, y nos está diciendo al expresar esto del linaje de David, que era un verdadero hombre. Cristo es el destructor de la muerte, que la muerte es un enemigo que destruye la belleza de lo que es la vida. Es un enemigo del cual nosotros no podemos escapar. Está en cualquier lugar, y Cristo vence a la muerte. Y si nosotros vamos a las Escrituras, en los Evangelios, nos habla de que Cristo en 3 ocasiones venció a la muerte. La primera la vemos cuando Él va y resucita a la hija de Jairo. La segunda la vemos cuando Él resucita al hijo de la viuda de Naín, y la que es más conocida por nosotros la vemos cuando Él resucita a Lázaro. Y en las Escrituras son muy claras, y por eso el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de esto, nos menciona conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y en el pasaje
que nosotros vemos del camino de Emaús, dice que él les habló lo que decían de él en las Escrituras, y él decía se tenía que cumplir las Escrituras. Y vamos a ver 3 conceptos de cómo este amor triunfa sobre la muerte. La resurrección de Jesús venció el poder del pecado e hizo posible que vivamos en libertad del pecado. Y hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 61 y el verso 1, y estas son imágenes de que nos hablan acerca de cuál fue el objetivo del Señor. Y lo vemos, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y en Lucas, en el capítulo 4 y el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a los presos, apertura de la cárcel. Y Pablo nos explica cómo Cristo, al resucitar de entre los muertos, se convirtió en el libertador que nos hace libres de la esclavitud del pecado. El poder de la muerte ya no actúa sobre nosotros de manera física ni de manera espiritual. Es destruido cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción. Y recordamos pasajes cuando el Señor les habla a sus discípulos que deben de tener fe, y nosotros debemos de poner esa fe en acción, porque la muerte de Cristo en la cruz es el triunfo de Jesús sobre la muerte, y eso lo hizo como lo conmemoramos en este día al resucitar 3 días después. El pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque nuestra vieja naturaleza ha muerto. Y así como Él resucitó, ahora nosotros somos capaces de experimentar una vida nueva con Él. Jesús se presentó delante de nosotros para deshacer las obras del diablo. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El resultado es que nosotros somos libres y ya no estamos dominados más por el pecado. Nosotros necesitamos meditar en estos conceptos en cuanto a lo que implica el poder de la resurrección de Cristo. Y es que esta resurrección de Cristo dice que desarmó y venció al enemigo de nuestras almas. Y nosotros lo vemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y el verso 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, hermanos? Que para nosotros el bautismo significa, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 2 y el verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y nosotros, si tenemos confianza en nuestro Dios, sabemos que nosotros también necesitamos morir a nuestra vida pasada. Nosotros necesitamos confiar
en que la única manera de que nosotros triunfemos es teniendo fe y teniendo confianza en esta muerte que tuvo en la cruz, para que a través de su resurrección nosotros tengamos entrada y libertad de esa vida de pecado. Y Jesús, al resucitar, perfeccionó su obra redentora en la cruz por amor de nosotros. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos motiva a seguir adelante. Y nos acordamos donde la Escritura nos dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Y por ahí hay un pasaje hermoso. Recuerdo a mi abuela, que por ahí ella le encantaba el versículo número 25 del capítulo 37 de los Salmos, que dice: joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos motiva a enfrentarnos a la vida. No nos dice que no vamos a tener problemas, pero nos dice que Él está con nosotros. Y la resurrección ilumina el camino que nos llevará hasta nuestro hogar verdadero y eterno en Dios. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, los versos 8 y 10, dice: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor Jesús personifica la vida y el poder de dar vida a lo que está muerto. Experimentamos esta realidad por medio de una relación personal con Él. Por eso en el libro de Juan, el capítulo 11 y el verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por la gracia de Dios hemos sido facultados para participar de la vida en Cristo como nuevas criaturas. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si ustedes se fijan, hermanos, muchas veces nosotros queremos comentar o expresar lo que hay en nuestros corazones, pero la verdad, la Escritura es muy clara. Quise exponer pasajes de la Escritura que nos hablan acerca del concepto de que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que nosotros somos vencedores porque triunfamos
sobre la muerte y es el principal enemigo al que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que vivir en triunfo. La muerte no se enseñorea de nosotros. Esta es una gran verdad que el Señor quiere que nosotros compartamos con los demás. Y si nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, vivamos como triunfadores en nuestra vida. Que Dios los bendiga.